ideológica de la Argentina, progresistas que en general se vinculan con el garantismo. Estamos para hablar de ese tema de justicia, seguridad y derechos humanos de las víctimas y de los victimarios con Diana Cohen-Agrés. Muchísimas gracias, Diana, por estar aquí. Diana es doctora en filosofía, bueno, es una madre víctima de la inseguridad porque su hijo fue asesinado en el marco de una entradera en un barrio porteño. Y además es la fundadora de la Asociación Civil Usina de Justicia. Diana, este discurso en la Argentina que cuestiona, de alguna manera, la legitimidad de plantear el tema de la seguridad en función de los derechos humanos. ¿Cómo se puede reconciliar eso, seguridad y derechos humanos? Lo que sucede es que históricamente, cuando terminó la dictadura, se redujo la dimensión de los derechos humanos a los derechos humanos referidos específicamente a los militantes políticos. Entonces se perdió el sentido más prístino del concepto de derechos humanos aplicados a los seres humanos como tal. Es más, hay un dato que yo vengo trabajando hace tiempo, y es que en el año 1985 hubo una declaración de las Naciones Unidas en la cual se hacía una serie de recomendaciones para las víctimas de delito. Pero resulta que el título de la declaración era para las víctimas de delito y de violencia institucional. Lo que hizo la Argentina en el año 1985 fue solamente tomar el anexo que estaba dedicado a violencia institucional y efectivamente siguió las recomendaciones para las personas que habían sufrido violencia institucional. Claro. Pero hizo caso omiso del cuerpo principal de la declaración, que era donde entraban las víctimas de delito en general. Claro. Tanto es así que en todos los países, sobre todo en Europa fundamentalmente, y también en Canadá, en Estados Unidos, a partir del 85 nacieron instituciones que protegían a las víctimas. En cambio acá en la Argentina prácticamente la víctima fue silenciada hasta el año 2017, que Usina de Justicia, junto con otras organizaciones y también padres y madres y hermanos e hijos, individualmente bregaron por la ley de víctimas. Diana, se entiende que después de una dictadura tan sangrienta como la Argentina, con semejante cantidad de desaparecidos, de asesinatos, la sociedad intente balancear esa historia y plantee que las víctimas, hay víctimas militantes políticos y un Estado que se convierte en victimario. Si históricamente o contextualmente en esa época se puede entender. Ahora, no, en algún momento también se desplaza la idea de víctimas a aquellos que son los autores de delitos, en la idea de que un autor de delito es víctima de un Estado por su condición de vulnerable. ¿Cuándo se hace esa traslación? Bueno, esa traslación se hace básicamente con lo que se llama el abolicionismo penal, que fue la bandera del doctor Zaffaroni, que hizo precisamente en un falso llamado garantismo, porque en realidad todas las teorías de derecho penal son garantistas en cuanto defienden los derechos y las garantías constitucionales. Pero con el doctor Zaffaroni se extendió no solamente por la Argentina, sino también por gran parte de Latinoamérica, la idea de que en realidad la verdadera víctima era una víctima social del sistema, claro, que era la que había que reparar. Y quiero comentarte algo más. Esto no solamente se dio en Argentina, donde se podría también justificar por la dictadura previa, porque vos fíjate que eso también sucedió. Una dictadura también estuvo, por ejemplo, en Chile, y sin embargo hoy en Chile hay una justicia penal que funciona perfectamente. Por el contrario, la doctrina del doctor Zaffaroni penetró en gran parte de Latinoamérica, por ejemplo, en Colombia, en su momento en Perú, también en Centroamérica, y el resultado es que hoy por hoy, entre el año 2000 y el año 2016, hubo 2,5 millones de personas muertas por homicidios intencionales. Tanto es así que nosotros acabamos de venir de una reunión que se hizo en la Asamblea, en realidad la Asamblea Anual de las Naciones, de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, y por primera vez la OEA dictó una resolución donde de alguna manera trata la problemática del delito común. ¿Por qué? Porque recién ahora, después de muchísimos años de vivir en el continente más violento, claro,
del globo, la OEA parece darse cuenta que realmente hay que tomar las cosas muy seriamente y hay que tratar de terminar con esta pandemia. Claro, la única violencia posible no es la violencia del Estado contra los sujetos, sino también de las personas comunes en delitos comunes contra otros ciudadanos, ¿no? Lo que pasa es que en lo que se llaman las Américas se da una cuestión bastante particular, sobre todo en Argentina o en Brasil o en otras zonas, se produce lo que se llama el homicidio intencional, ¿no? Básicamente el chico que roba por un celular o que mata por un celular. Pero en Centroamérica, además de ese tipo de homicidios, también lo que se produce son fundamentalmente las maras, Claro. las maras y los grupos, Las pandillas. sí, sí, que organizadas, ¿no? Para cometer delitos. Las pandillas organizadas que también están acá. Lo que pasa es que lo que tienen en común, tanto en un lugar como en otro, es la impunidad. Es decir, cuando un individuo sabe que no va a ser castigado por el Estado, entonces precisamente cada nuevo delito se convierte en una especie de desafío a superar, y de ahí lo que se llama la escalada del delito. Diana, en esos legados históricos y esos efectos colaterales de ciertos momentos históricos como la dictadura, ¿hay una confusión en Argentina o un efecto de sinonimia entre autoritarismo y autoridad? ¿Y la autoridad puede ser legítima? Sí, absolutamente. Esa fue mi primera tesis cuando empecé a pensar todas estas cuestiones, que se confundió la autoridad con el autoritarismo, porque además lo viví, lo digo en primera persona. Entonces, cuando un profesor hablaba en una universidad, por ejemplo, su palabra era muchas veces desacreditada por el solo hecho de ser una autoridad. E incluso yendo más allá de la dimensión delincuencial, yo recuerdo hace un tiempo que leí un paper de un profesor de la Universidad de La Plata, donde proponía eliminar los exámenes, porque según este profesor, el examen era precisamente una coerción, una muestra de autoritarismo que ejercía el sistema, encarnado en el profesor, sobre la figura del alumno. Entonces, esto ha llevado incluso en campo de la docencia, porque obviamente yo estuve 35 años frente a las aulas, en su momento cuando se suprimieron los renglones, cuando ni siquiera la escritura tenía que seguir una línea determinada. Entonces creo que eso se confundió, cualquier autoridad, cualquier límite, con una muestra más de autoritarismo, y eso lo señaló muy bien Carlos Nino en ese libro que se llamó Un país al margen de la ley. Creo que recién ahora estamos tomando conciencia en Argentina de que vivir al margen de la ley tiene un costo terrible, un costo mucho más alto del que puede significar obedecer la ley. Diana, una conclusión a la que uno llega observando qué figuras extrapolíticas se suman a la política es que muchas veces aquellas personas, ciudadanos comunes que son víctimas de delitos, pienso en Carolina Píparo o pienso en la mamá de Lucas Menghini, víctima de la tragedia del 11, que se suben adhieren políticamente y empiezan a ser parte a militar políticamente y a tener un rol en algún partido, en este caso del lado de Cambiemos, ¿no? ¿Eso obliga de alguna manera o induce a una lectura de defensa del derecho de las víctimas, una renovada idea de autoridad como un posicionamiento más de derecha? Bueno, hay varias preguntas, ¿no? En primer lugar, para nada, porque el posicionamiento de derecha o partidario uno tiene que dejarlo de lado, porque en su momento, cuando se intentó sancionar el código penal que había escrito Zaffaroni, vos fíjate que firmaron todos los partidos políticos, estamos hablando del año 2014, y en realidad ese código penal lo frenó Massa, pero en ese momento habían firmado Pinedo por el partido, por el PRO, y Zaffaroni obviamente por lo que en su momento era el partido de Cristina Kirchner, también una persona Barbagelata por el Partido Socialista, Gil Lavedra por el Partido Radical, o sea que prácticamente hay también Aslanian en realidad era por el partido del kirchnerismo, lo que pasa que el doctor Zaffaroni era el que había redactado el código. Vos decís que si hubieran sido de derecha no lo habrían apoyado. Claro, en realidad
Que si hubieran sido claras, en realidad creo que no es una cuestión de derecha o de izquierda, porque además cuando a uno le matan un hijo, le matan un padre, no hay izquierda o derecha que valga. Aparte, ¿qué soy la derecha o la izquierda? Por ejemplo, si vos repasás los países hoy en día, supuestamente en Rusia, ¿te acordás ese chico que, porque había pasado con un cigarrillo de marihuana, estuvo 6 meses preso? Entonces, ¿qué es derecha, izquierda? En Cuba no hay delito. Entonces, ¿qué es derecha o izquierda? Creo que, y con todo respeto lo digo, porque además es una pregunta que, porque aparte forma parte del imaginario común. Entonces, yo te agradezco la pregunta, porque en realidad ya no tiene sentido. Cuando uno le matan un hijo o un padre, no sos ni de derecha ni de izquierda. Ahora, la militancia política es otra cuestión, porque yo creo que uno realmente tiene que trabajar, no te digo enfrentado al Estado, pero tiene que estar afuera del Estado para poder tener la mayor objetividad posible. Porque obviamente cuando uno trabaja para el Estado o es miembro de ese Estado, entonces uno pierde objetividad y fundamentalmente poder, porque uno está comprometido con ciertas bases partidarias. Por eso creo que uno puede elegir. Y la verdad que es importante poder elegir también trabajar del lado de las víctimas sin ningún compromiso partidario, porque como decimos en Usina, nosotros no somos de ningún partido político, no tenemos ningún apoyo de ningún orden, no recibimos nada de dinero de nadie, somos del partido de las víctimas y somos a ellas a quienes defendemos. ¿Cómo se repone la autoridad legítima en un sistema judicial que muchos plantean que tiene una puerta giratoria, que las penas son muy bajas para ciertos delitos? Es muy difícil porque la doctrina Zaffaroni realmente hizo escuela a lo largo de las generaciones en la Facultad de Derecho. Y además, justo reconocerlo, paralelo a la doctrina Zaffaroni, digo la doctrina Zaffaroni porque es la que se introdujo en todos los operadores judiciales, abogados, fiscales, jueces, es decir, está... Fiscales también, pero el fiscal no debe estar acusando al victimario. No necesariamente. Vamos a, si me permitís, hacer esa diferencia. En primer lugar, completo la idea anterior. Porque hay otra, lo que se llama los liberales de izquierda, que es la gente que, por ejemplo, estudió con Nino, que también piensan de una manera muy cercana a la doctrina de Zaffaroni. Obviamente, pero fundamentalmente, ¿por qué? Porque creen que el sentido de la pena solamente es disuasivo, es decir, es para disuadir a aquel que quiere delinquir. Desmotivarlo de alguna manera. Desmotivarlo. ¿Por qué? Porque la persona que quiere delinquir dice, uy, si yo delinco, entonces voy a terminar preso 10 años como este que tengo frente a mí. Cuando en realidad, desde Usina de Justicia, y creo también desde el sentido común, todos acompañamos no solamente el sentido disuasivo de la pena, sino también el retributivo. Es decir, cuando uno hace algo malo, cuando uno daña, además de una manera tan grave como es quitar una vida, entonces uno tiene que de alguna manera tener un costo psicofísico por eso que cometió. Así como cuando uno no paga la luz. ¿La libertad es el costo? Claro. La libertad de quien asesinó a alguien. Sí, además porque, y esa es una idea que yo voy a exponer precisamente mañana en La Plata, en un congreso que se está organizando, y que me pueden escribir a mi Twitter, donde puedo perfectamente decirles dónde es ese congreso. Pero hay las sociedades modernas se crearon a partir de 3 valores básicos, que es el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Obviamente, ese orden, por lo menos tal como lo dio uno de los fundadores, que fue Locke, es un orden lexicográfico, es decir, que tiene un orden, que sigue un orden de importancia. Una jerarquía. Una jerarquía. Entonces, yo creo que cuando una persona quita una vida, es decir, cuando mata, y cuando precisamente arranca, deja de lado ese primer valor, que es la vida, entonces tiene que pagar con el segundo valor en jerarquía, que es la libertad. Porque no solamente de esa manera la víctima o los familiares de la víctima pueden internamente sentir que hubo una justicia simbólica, pero por lo menos justicia al fin y al cabo, sino que también se le da un tiempo a la persona que cometió el delito como para poder trabajar internamente con aquel daño que hizo. Y vos fíjate que no es casual, si vamos al caso, por ejemplo, vos la mencionaste a Carolina Píparo. Carolina Píparo tuvo la grandeza de perdonar a la persona, una de las personas que le había baleado y de esa manera mató a su hijo. A su hijo que estaba en su vientre, ¿no? Sí.
Y al poco tiempo de esa persona ir a su casa, que fue relativamente sano, ese individuo murió. Es como que, y no es el único caso, nosotros estamos haciendo un trabajo así de orden de investigación, donde nos damos cuenta que cuando una persona no es castigada, entonces después va a ser autocastigada. Claro. O sea, de alguna manera va a tener que pagar esa culpa, que es muy difícil de sobrellevar cuando por lo menos cuando todavía quedan Claro. algunas nociones internas. Y por último, un minuto, Sí. la pregunta que me hiciste. En la Argentina, a diferencia de otros países, el fiscal no tiene por qué acusar. ¿Por qué? Porque acá en la Argentina tiene el deber de objetividad. ¿Qué significa eso? Que aun cuando tenga razones para acusar, el fiscal, sobre todo si es abolicionista, puede desistir de la causa o puede sobreseer al imputado. Eso significa que la víctima